Vamos a estudiar ahora otra manera de acentuar el toque a la zambomba que nos servirá para melodías que tienen otros acentos melódicos. Hola, soy Juan Antonio Torres del Grupo Vihuela y miembro de la Asociación para la Difusión de los Estilos. Bueno, ¿qué tal la Nochebuena? ¿Os habéis puesto bien de vino y de champán? Yo también, ¿eh? Pero bueno, seguimos con la época de la zambomba. Ya vimos en el vídeo pasado, aprendimos un poquito a tocar la zambomba y en este vídeo también vamos a seguir profundizando sobre el uso de la zambomba, ¿eh? En el vídeo anterior usamos la canción de María, María, ven acá corriendo. O sea, de María, María, ven acá corriendo, para estudiar las canciones que mueven acentos desde esta perspectiva, como esta canción de María, María. En vídeos anteriores ya hemos hablado también de otras canciones que usan de forma similar los acentos en la melodía, como esta que seguro recordaréis, esta que aparece aquí en la pantalla. Esa de en el brocal del pozo, niña te dejo, la sortija de plata y el collarejo, ¿recordáis? Vamos a tocar a la zambomba, para que veáis cómo cuando el instrumento, la zambomba, dice zambomba en el toque, se canta muy bien, igual que la de María, María. Zambomba, 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 zambomba. En el brocal del pozo, niña te dejo, la sortija de plata y el collarejo. Yo no le quiero a usted, mocito aragonés, que quiero un valenciano. Y ese ramo de flores, ¿quién te lo ha dado? Me lo ha dado un galán de Castilla la Nueva. Bueno, sigue más la canción, pero lo vamos a dejar ahí para que vayáis viendo, ¿eh? Recordamos la imagen del vídeo pasado con los acentos 1, 2 y 3. En el acento 1 recaen las sílabas de color amarillo, como habéis visto, cuando hemos cantado el brocal del pozo, que corresponden con los acentos principales que tiene esta melodía y que coinciden con los acentos de la prosodia y también con el boom de la zambomba. Zambomba, zambomba, zambomba. En el brocal del pozo, zambomba. En el brocal del pozo, niña te dejo, la sortija de plata y el collarejo. ¿Recordáis? Vamos a estudiar ahora otra manera de acentuar el toque a la zambomba que nos servirá para melodías que tienen otros acentos melódicos. Como veis en la imagen, tenemos tres acentos melódicos: acento 1, el acento 2 y el acento 3, como teníamos en las imágenes anteriores. Sigue existiendo desde el acento 3 al acento 1 ese retardo para decir zambomba, 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 zambomba. Como decíamos antes, zambomba, 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 y decimos zambomba, zambomba. Es decir, que existen más formas de decir zambomba que nos van a ayudar a usar los tres acentos. Bueno, y ahora me preguntaréis, ¿por qué atribuimos al acento 1 la sílaba ba? Si acentuamos más fuerte el 1, diríamos zambomba, ¿no? Bueno, hay que tener en cuenta que ahora vamos a trabajar con melodías que llevan el acento 1 en ba. Es decir, el acento fuerte de la melodía está en ese sitio y nos surgen conflictos con las letras de las melodías para no caer en la anisorritmia, como nos ocurre con la palabra zambomba. Zambomba, zambomba, que si damos más intensidad en el 1, efectivamente diremos zambomba. Bueno, lo vais a entender rápidamente y para ello vamos a usar el ejemplo de seguidilla chamberga que usamos en el vídeo anterior. Mira, si os dais cuenta, la seguidilla chamberga dice la niña que vino de Sevilla y trajo un delantal muy majo, y ahora el acento de la melodía está cayendo en ña, ya, jo, ¿lo veis? La niña lleva los tres acentos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la niña que vino de Sevilla y trajo. Estas melodías llevan el acento fuerte en el acento 1 los llevan en ese sitio. Nosotros vamos a utilizar la palabra zambomba para que suene el instrumento. Y para que nuestro instrumento suene, necesitamos que el ba esté en el acento 1 y que nuestro instrumento diga zambomba, 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 la niña, la niña. Si nuestro instrumento le dijera zambomba, hiciera zambomba, la niña, Sevilla y trajo. No, no, no.
Nuestro instrumento debe decir zambomba, zambomba, zambomba. Precisamente por eso el va en el 1, para que nuestro instrumento diga zambomba. No podemos dar más intensidad el 1 y que diga zambomba, como si hacíamos en el vídeo anterior. Ahora utilizamos esta regla mnemotécnica, repito, para que el instrumento diga zambomba, zambomba, y lo usamos, repito también, para este tipo de melodías, donde el acento fuerte los lleva precisamente en ese sitio, en el sitio conflictivo para la prosodia, porque no coincide el acento prosódico con el acento melódico. Bueno, para que nuestra zambomba suene bien y podamos usar los acentos en las melodías, repito que nuestra zambomba debe decir zambomba, 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 zambomba. Voy a volver a tocar la zambomba para que diga zambomba. Zambomba, 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 zambomba. No puede decir zambomba, zambomba, no. ¿Vale? Zambomba, zambomba, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, zambomba, zambomba. Usamos la palabra zambomba porque la forma de decir zambomba me hace repartir perfectamente los acentos cuando toco el instrumento. Si os dais cuenta, digo zambomba del bom al ba, hay ese retardo que va del 3 al 1 como hemos visto en la figura anterior. Entonces, mira, ahora voy a tocar la canción de La Niña de Sevilla usando la zambomba que diga zambomba o diga zambomba, ¿vale? Si dice la zambomba zambomba, acento en la A, la niña que vino de Sevilla y trajo. Si lo toco diciendo zambomba, 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 la niña que vino de Sevilla y trajo, que vino de Sevilla y trajo, zambomba, zambomba. Si os dais cuenta, esta forma de que el instrumento diga zambomba, que tiene mucho que ver con la forma del habla de decir zambomba, me ayuda a poder repartir los acentos de la prosodia en los acentos melódicos, aun cuando no coinciden los acentos prosódicos con los acentos melódicos. Muy curioso, pero así es como se ha tocado siempre la zambomba. Bueno, ¿entiendes ahora por qué el acento 1 es el principal de la melodía y por qué se usa el acento 2 para ubicar bom de zambomba, zambomba, zambomba? Al usar correctamente los acentos que marca la melodía e interpretarlos bien a la zambomba, es mucho más fácil usar la prosodia para decir las letras de las canciones que se mueven sobre estos acentos melódicos. Vamos a hacer otro ejemplo con una canción muy conocida por todos en estas fechas navideñas, esa que todos conocéis de Pero mira cómo beben los peces en el río. Ahí la tenéis, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido, y la estrofa, he elegido esa, la torre se está cayendo, ¿a quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra, que va por la calle abajo. Al final de la frase estoy poniendo la torre se está cayendo, que es como se canta, para que veáis. Y estoy marcando en amarillo dónde llevan los acentos fuertes de la melodía, o sea, dónde irían los unos, esos unos que van marcando zambomba, ese va de zambomba, ¿vale? Esta melodía, ya os habéis dado cuenta que lleva secuencias de 3 acentos marcando como importantes los que están en amarillo, ya lo he dicho antes. Entonces, que es donde van los unos, podemos por tanto usar esta secuencia de toque, esta de zambomba, zambomba, igual que hemos hecho antes para La Niña de Sevilla, porque tanto La Niña de Sevilla como esta canción de los peces en el río utilizan estos 3 acentos, o su melodía tiene esa cadencia de esos 3 acentos, que se puede usar la zambomba tocando de esta manera, con esta regla mnemotécnica, para poder cantarla bien. Vamos a ver. Zambomba, zambomba, zambomba. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nació. Zambomba, zambomba, zambomba. Sí, podemos usar efectivamente esta forma de decir zambomba para cantar los peces en el río. Tanto lo podemos hacer para la estrofa como para el estribillo, Pero zambomba, zambomba.
como beben los peces en el río. La estrofa. La torre se está cayendo, ¿a quién pillará debajo? O sea, la secuencia de tres acentos efectivamente me vale para la estrofa y me vale para el estribillo. E igual que hemos visto antes en La Niña de Sevilla, vamos a ver cómo nos ayuda esta forma de decir zambomba para estudiar la anisorritmia que surgiría en la estrofa de esta canción si no la cantamos bien. La estrofa dice: la torre se está cayendo, ¿a quién pillará debajo? Si os dais cuenta, la torre se está cayendo. Realmente, ahí el acento de la prosodia, la torre se está cayendo. En la siguiente frase, ¿a quién pillará debajo? El acento prosódico lo lleva en ra de pillará. Y nosotros, el acento melódico lo lleva en ya. ¿Lo veis? Aquí, En la tercera frase, a la tonta, si cantáramos al acento melódico diríamos a la tonta de mi suegra. Y tenemos que decir a la tonta de mi suegra, que es lo que realmente nos marca la prosodia. Que va por la calle abajo. Y sería que va por la calle abajo, como tendríamos que decirlo, usando realmente la prosodia para decir la melodía en esos acentos melódicos. Pues ya veréis cómo usando la regla mnemotécnica de zambomba, 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 haciendo hincapié en el bom y usando el retardo de bon a ba, zambomba, 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 esta letra se dice estupendamente bien. Vamos a verlo. Zambomba, zambomba, zambomba. La torre se está cayendo, ¿a quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra, que va por la calle abajo. Ahora vamos a hacerlo sin usar el retardo que va del 3 al 1, es decir, diciendo zambomba, zambomba. Utilizo zambomba, las tres sílabas, y las doy la misma importancia a las tres, sin retardo ni nada. La torre se está cayendo, ¿a quién pillará debajo? A la tonta de mi suegra, que va por la calle abajo. Ahí cometemos anisorritmia, porque estamos dando más importancia al ritmo que a la prosodia y a la melodía, y los acentos de la melodía. Ahora os voy a lanzar una pregunta. ¿Podemos decir zambomba de más formas? Ya hemos visto en el vídeo anterior que decíamos zambomba de una manera. En este vídeo hemos dicho zambomba de otra, para poder usarlo como regla mnemotécnica para tocar la zambomba. Pues claro que hay más formas de decir zambomba, pero eso ya lo haremos en el siguiente vídeo, donde veremos más sobre la zambomba y haremos un repaso de lo que hemos aprendido sobre este maravilloso instrumento tan salvaje. Bueno, feliz año, nos vemos, porque esto acaba de empezar. Si tienes alguna duda o si algo no te ha quedado claro y quieres que te lo expliquemos mejor, déjanos tu mensaje abajo en los comentarios del vídeo. Y si quieres estar al tanto de todo lo que hacemos, puedes suscribirte a nuestras noticias en www.asociaciondifusionestilos.com. Si te ha interesado, suscríbete en el botón, dale al icono del dedo para arriba y pulsa la campanita para que te avise cuando subamos alguno más. Muchas gracias por tu atención y te esperamos en el siguiente vídeo. Adiós, 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 adiós.